Sí, Aprilia ya está aquí. Ducati tiene que ponerse las pilas porque Aprilia viene con muchísima fuerza, viene con un piloto que está en un estado de gracia, de confianza y a nivel mental totalmente espectacular como es Bezzecchi, viene con un Raúl Fernández que está explotando, que ya ha asomado realmente la cabeza y sobre todo con un Jorge Martín que va a llegar con un hambre bestial y la Aprilia siga respondiendo e incluso de algún paso más nos podemos encontrar con tres pilotos ahí de Aprilia que pueden dar muchísima guerra. Bueno, pues lamentablemente a nuestro pesar la temporada 2026 de MotoGP ha llegado a su fin y creo que lo hace con una conclusión bastante clara, por lo menos para mí, y es que sí, Aprilia ya está aquí. Porque lo que ha hecho Aprilia en este circuito de Valencia no solamente lo ha hecho en este fin de semana, sino que ya el final de temporada, la mitad de temporada en adelante que lleva Aprilia, pues es para asustar. Y sobre todo si miramos a lo que ha hecho Marco Bezzecchi. Y Aprilia claramente es la amenaza para Ducati y para Marc Márquez de cara al año que viene. Que luego podemos valorar, podemos estudiar, podemos reflexionar realmente si Marc Márquez con la superioridad que ha tenido este año puede tener problemas el año que viene, pero lo que está claro es que Ducati tiene que ponerse las pilas porque Aprilia viene con muchísima fuerza, viene con un piloto que está en un estado de gracia, de confianza a nivel mental totalmente espectacular como es Bezzecchi, viene con un Raúl Fernández que está explotando, que ya ha asomado realmente la cabeza durante este año y sobre todo con esta grandísimo final de temporada que ha hecho y sobre todo con un Jorge Martín que va a llegar con un hambre bestial que esperemos que llegue 100% recuperado, que tenga pretemporada, pero como así sea y la Aprilia siga respondiendo e incluso de algún paso más nos podemos encontrar con tres pilotos ahí de Aprilia que pueden dar muchísima guerra. Pues el que lo ha disfrutado muchísimo este fin de semana ha sido Marco Bezzecchi, que ha hecho un final de temporada, tío. Ha hecho un final de temporada de verdad espectacular. Es un piloto que mentalmente, como digo, ha evolucionado muchísimo, que ha cambiado radical desde que llegó a Aprilia, que nadie se esperaba este rendimiento y es la clara bandera de Aprilia para el año que viene y la clara referencia para el desarrollo de la moto de cara al año que viene. Logró una pole de récord en este fin de semana. Es verdad que en la sprint fue quinto, pero porque tuvo un problema con el dispositivo de bajada de la moto de la parte delantera, que hasta la pasada la curva 2 lo seguía llevando abajo y ya después tuvo más dificultades en recuperar posiciones. Yo creo que ya ahí se ofuscó, quizás se frustró en exceso por ese problema que había tenido. Además que adelantar aquí en Valencia no es tan sencillo, ya lo hemos visto en el día de hoy también, pero es que hoy en domingo pues ha salido muy bien, no ha tenido ningún problema y es verdad que Raúl Fernández le ha estado presionando prácticamente durante toda la carrera. Pero hemos vuelto a ver a un Bezzecchi que no ha fallado, cada vez que coge el liderato y se puede ir, se va, no se pone nervioso, no falla, se le ve pilotar. De verdad, puede parecer una tontería lo que digo, pero transmite sensación de confianza, sensación de velocidad, sensación de que esa moto no le va a traicionar. Es un poco raro de explicar, pero os juro que es la sensación que a mí me da Bezzecchi o que me lleva dando Bezzecchi, sobre todo desde mitad de temporada, desde que la Aprilia ha pegado ese salto tan importante. Y Bezzecchi pues ha cerrado un fin de semana que de no ser por la sprint probablemente también la hubiera ganado, aunque sí que es verdad que ese sábado Alex Márquez fue pero que muy fuerte. Y Marco Bezzecchi cierra una temporada con 3 victorias, con 5 poles y 9 podios en total, juntando las carreras del sábado y las carreras del domingo, en tercera posición del Mundial, que es la mejor posición de un piloto de Aprilia en toda la historia. ¿Y qué queréis que os diga? Yo estoy fascinado con Bezzecchi este año, os lo digo de verdad, porque más allá del cambio de mental que os acabo de mencionar y sobre todo el cómo explica, el cómo habla a la televisión, el cómo habla con la prensa, el cómo ha cogido una madurez muy grande este chico y sobre todo es que el salto de calidad que ha dado, que se ha creído la referencia,
ha tomado las riendas de toda una fábrica en la que, como digo, Jorge Martín iba a ser la referencia y Jorge Martín ahora tiene que trabajar para serlo el año que viene, pero yo os digo que para mí es la revelación de la temporada junto con Alex Márquez. Cada uno tiene sus motivos diferentes, pero claramente tiene que ser considerada una revelación, y de cara al año que viene pues tengo muchas ganas, sinceramente, de ver de qué es capaz Marco Bezzecchi. Sobre todo va a estar por un lado el trabajo que puede hacer Aprilia, cómo pueden mejorar esta moto, y el trabajo que puede hacer Ducati, que están más limitados en comparación con la marca de Noale, pero dependiendo del trabajo de cada uno y como Bezzecchi se vea cerca desde la primera carrera, podemos tener un espectáculo grandioso. Sí que es cierto que Marc, a ver cómo volverá bien seguro. Ducati yo creo que algún pasito adelante dará. Es verdad que Marc no necesita tener la mejor moto para estar delante y para ganar carreras, eso lo sabemos todos. Con este nivel de competitividad que está mostrando Bezzecchi y Aprilia, y ya os digo, si Jorge Martín también sigue dando pasos adelante y tarde o temprano termina llegando, cuidado porque podemos tener un mundial bastante competido a nivel de tú a tú con Bezzecchi, Aprilia, con Marc, vete tú a saber si Pecco, vete tú a saber con Alex Márquez también. Pero lo que está claro es que Aprilia ha hecho un trabajazo enorme. Además es un equipo que cada fin de semana, si se encuentran con dificultades, a cada día que pasa suelen solucionarlas y suelen sacar la cabeza y suelen salir adelante y suelen tener al final buenos resultados. Es claramente la gran amenaza de Marc Márquez y de Ducati. Siguiendo con Aprilia, pues es que tengo que hablar también de un Raúl Fernández que vaya a final de temporada que ha hecho el tío. En este fin de semana clasificó cuarto, hizo cuarto en la sprint y hoy ha hecho un segundo, que es que desde las primeras vueltas ya se veía que tenía un ritmazo muy bueno, y es que ha estado muy cerca de Bezzecchi durante lo que es la carrera. Ha llegado a estar a 3 decimitas. Es verdad que le ha faltado quizás un poquito más porque Bezzecchi traccionaba mejor. Esa moto traccionaba mejor, o por lo menos las líneas que hacía Bezzecchi hacía que la moto del equipo oficial traccionase un poquito mejor que la de Raúl, porque no son del todo iguales todavía, pero aún así es que Raúl se quitó un grandísimo peso de encima logrando esa victoria que logró en Phillip Island, en Australia, y a raíz de ahí es que ha hecho una temporada que de verdad que es que me parece impresionante. Una victoria, 2 podios, uno en sábado y uno el domingo, el que ha conseguido hoy, y es que lo ha hecho también en un fin de semana que llegaba lesionado del hombro, que ayer aguantó sin medicación, hoy creo que ha tenido que tomar algo de medicación, con mucho tratamiento de fisio también, y fue clave lo que encontró ese reset que hizo en el test de Jerez al empezar la temporada, ese test de Misano que también encontraron varias cosas, ha sido clave para literalmente que Raúl Fernández siguiera en MotoGP durante este año y que no tirase la toalla. Y fijaros vosotros lo que son las cosas, por ejemplo, hoy su hermano Pitito, Adrián Fernández, ha ganado el Moto3 y Raúl ha quedado segundo, ¿no? Después de ganar, como digo, este año su primer gran premio. Raúl ha evolucionado también muchísimo en el ámbito personal. Siempre he hablado muy bien de Raúl Fernández, desde que lo vi en Moto2, que no logró el mundial, pero por un pelo. Tiene 25 años todavía Raúl Fernández. Es que fijaros vosotros lo que le queda de recorrido a este chaval, y ahora está en un sitio que para mí es casi perfecto, porque está en una moto que funciona, que no es la oficial, sí, pero está en un equipo que está creciendo mucho, y de cara a 2026, cuando todos los equipos y cuando todos los pilotos se tienen que jugar los contratos, Raúl tiene una base y ha hecho un final de temporada que lo sitúa muy bien para, lo más seguro es que siga en el equipo Trackhouse de cara a la siguiente temporada. Así que tanto él como Bezzecchi y Aprilia pues han hecho un final de temporada totalmente espectacular, sobre todo Bezzecchi, evidentemente. Y tengo muchísimas ganas de ver lo que es capaz de hacer también Jorge Martín al año que viene, que para hablar un poquito de Jorge Martín, pues ha vuelto aquí, lo ha hecho con bastante cabeza, se ha retirado en la vuelta creo que 15 más o menos, después de cumplir esa sanción que arrastraba desde hace varias carreras por el incidente que tuvo en Hungría precisamente cuando se lesionó, y en la sprint pues también tuvo detalles, adelantó 6 posiciones en la salida, y es que a mí lo que más me ha llamado la atención este fin de semana de Martín y de Bezzecchi, perdón, de Aprilia, es que en la Q1, la primera vuelta de Martín, que él salió al final, en la primera vuelta, sin hacer una vuelta previa, Jorge Martín hizo récord del primer parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que Martín tiene una capacidad de adaptación tremenda y que esa moto va. Porque tú volviendo de lesión, con todo lo que llevas encima,
no haces en la primera vuelta sin calentar récord en el primer parcial. No lo haces, lo siento. Y eso demuestra que la moto va, que Jorge Martín, dentro de que tiene que todavía conocer muchísimo la moto, ya la siente como suya, pero aún están haciendo trabajos de ergonomía, están haciendo muchas cosas todavía, les queda mucho por delante, pero eso es una cosa que me ha llamado mucho la atención y quiere decir que esa moto va muy bien y hoy con el neumático medio volaba. Como este fin de semana, pues también ha volado un Dillan Antonio. Es lo que tienen los pilotos del VR46, que son una auténtica montaña rusa, porque un día está Dillan Antonio, otro día está Morbidelli, otro día están los dos, otro día no están ninguno. Hoy, por cierto, Morbidelli no ha estado porque cuando estaban llegando a parrilla y cuando estaban a punto de salir, se ha despistado, parece ser, y se ha chocado con Aleix Espargaró. Y se ha caído al suelo Morbidelli. Ha sido un comienzo de carrera un poco extraño. Yo no sabía qué estaba pasando. Evidentemente se ha despistado él. Tienen hasta una pequeña fractura en el dedo que se ha hecho Franco Morbidelli. Justo con Aleix Espargaró, por cierto, que es su grandísimo amigo. Ya sabéis que han tenido pues bastantes movidas en los últimos años con encontronazos en pista y demás. Y ha sido un poco extraño. Y es como una forma un poco, voy a deciros, hasta graciosa, hasta cómica de pues que le haya pasado esto a Morbidelli, ¿no? Porque ya os digo que es una montaña rusa lo de los pilotos del VR46. Recordad que Dillan Antonio tiene la GP25 y Morbidelli la GP24. Y Dillan Antonio ha hecho tercero en la clasificación, tercero en la sprint y tercero en la carrera de hoy. Y es verdad que me tiene un poco despistado también Dillan Antonio, porque más allá de que ha hecho varios podios este año y que es verdad que solo tiene una victoria en MotoGP en ese Qatar 2023 que le salvó su carrera deportiva, por cierto, más allá de esto me tiene un poco despistado, porque en anteriores circuitos, cuando él ha tenido buenos resultados, pues ha dicho que la moto se ha comportado perfecta, que es la mejor moto que ha tenido en su vida. Y hoy, por ejemplo, en la rueda de prensa al final, ha dicho que le ha costado mucho con la GP25 este año. Y entonces esto creo que quizás confirma un poco la teoría que tanto yo como mucha gente tiene de que la GP25 es una moto muy inconsistente, que un día te da mucho, otro día te da poco, o te quita confianza, otro día te la da, porque Dillan Antonio lo ha dicho y es un poco lo que quizás Ducati, esa consistencia que tenía en años anteriores con la moto, por ejemplo con la GP24, pues este año no lo está teniendo. Quizás es una moto más crítica en muchos aspectos, sobre todo en la parte delantera. Me tiene un poco, ya os digo, despistado con esto Dillan Antonio, pero al César lo que es del César. En este fin de semana pues se ha tenido ritmo y durante la carrera pues se ha visto claramente la diferencia que había con la KTM de Pedro Acosta. Y ahora sí, enlazando con Pedro Acosta, pues yo sinceramente, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece espectacular lo que sigue haciendo con la KTM. Y de verdad os digo, quien no lo quiera ver, que no lo vea. Es su problema. Pero es que en este Gran Premio, concretamente en el domingo, se ha evidenciado lo que ha sido o lo que está siendo la KTM en comparación con las Ducati y todo lo que tiene que hacer Pedro Acosta para luchar contra ellas, aguantarlas e intentar meterles la moto, porque clasificó quinto, hizo segundo en la sprint con una salida espectacular que se puso ya segundo y que es verdad que no pudo llegar a Alex Márquez porque tenía un ritmazo, pero él se encargó de que por detrás, más allá de que Dillan Antonio le llegase un poquito a final de carrera, se encargó de tener un ritmo y una gestión a menos vueltas, eso sí, muy pero que muy buena. Yo he hecho una cuarta posición que es que, sinceramente, para mí era lo máximo. Y porque Alex Márquez ha tenido problemas de gestión de neumáticos. Pero Pedro Acosta, esa KTM, de verdad os digo que no está para ser cuarto. Porque como os acabo de decir, la diferencia ha sido muy grande. Porque en la lucha que ha tenido con Alex Márquez, es verdad que Alex ha sufrido mucho de las gomas. Creo que quemó en exceso lo que es el neumático trasero. Tienen que estudiar todavía el por qué se ha degradado tanto, por qué lo ha desgastado tanto. Pedro ha tardado en adelantar a Alex Márquez 3 vueltas. Y no es por no querer arriesgar, porque es que realmente le faltaba un poco más para tener esa posibilidad real, porque en tracción y aceleración no veáis cómo se le alejaba la Ducati. Y lo peor es que esa Ducati, la de Alex Márquez, se le alejaba con el neumático gastado. Es que aún así tiene más tracción que la KTM.
O sea, de verdad, si no os habéis fijado, poneros las imágenes, sobre todo en la última curva, ¿vale? Antes de entrar en lo que es la curva 14, antes de entrar en meta, y os fijaréis cómo de pegado sale Pedro Acosta de esa curva y cómo Alex se le va. Y es que es increíble que incluso con la goma ya gastada sean capaces las Ducati de hacer eso contra las KTM. Ya os digo, la diferencia es abismal, porque es que además luego Di Giannantonio ha tardado una vuelta en pasar a Alex con más o menos las mismas armas, y después cuando Di Giannantonio ha llegado a Pedro Acosta, pues tampoco es que haya tardado muchísimo en adelantarle, pero es que Pedro donde le sacaba tiempo a Di Giannantonio era en las frenadas, pero es que llegaba un momento en el que aceleración tras aceleración la Ducati de Di Giannantonio se le acercaba muchísimo, pero aún así Pedro para mí ha hecho lo máximo, confirma su cuarta posición en el Mundial de Pilotos, que es cierto que él no quiere ser cuarto, que le da yo creo que un poco en el fondo le da igual ser o no ser cuarto, con una moto que no está para estar ahí, si no fijaros dónde están las demás KTM. Es una pasada y de verdad os digo, Pedro es espectacular, pero lo que sí que es espectacular es un dato que leí el otro día en redes sociales, y es que Pedro Acosta tiene un parcial en clasificación de 42-0 desde el año 2023 en Moto2, cuando compartía box con Albert Arenas, si no recuerdo mal. Por tanto, vamos a ver, que haga esto Pedro Acosta, de verdad que es una auténtica locura, y no quiero que este dato pase desapercibido porque a mí me parece una auténtica barbaridad. Y lo dicho, pese a que todavía no he conseguido su primera victoria, ya estamos viendo que no ha tenido nunca las armas para ello. Sobre todo quiero recordar que el año pasado las Ducatis GP24 se pasearon eh, ante las demás, por tanto es lógico que no lo haya conseguido. Y este año KTM empezó muy mal, con toda la crisis institucional, empresarial, todo. Y aún así Pedro ha logrado estar delante al final, con un cambio de mentalidad muy grande, gracias al gran Carmelo Morales, que lo tiene a su lado ahora. Y cada vez Pedro Acosta es mejor piloto, gestiona mejor, entiende mejor dónde tiene que estar, cuál es su momento, cuándo tiene que esperar, cuándo atacar. No se precipita ahora en exceso, y está construyendo una base que le va a servir para luchar mucho más adelante por posiciones muy altas y por las cosas que Pedro tiene que luchar aquí. O sea que yo a Pedro le pongo una grandísima nota este año, porque como digo, ha aprendido muchísimo de sus errores, y esto le va a hacer mejor piloto. Y la victoria tardará más, tardará menos, pero Pedro Acosta va a ganar muchas carreras en MotoGP. Sigo diciendo que es la clara referencia para el futuro, y todos lo vais a ver. Como el que ha hecho muchísimas cosas este año, y aquí me tengo que poner, pues no voy a deciros en pie, pero casi, es Alex Márquez, que ha sido sexto en el día de hoy, como digo, por esos problemas graves de desgaste de neumáticos que todavía tienen que entender. Pero es que Alex Márquez clasificó segundo, ganó la sprint con un grandísimo ritmo, conducción suave, fina, perfecta. Parecía incluso que iba lento Alex Márquez, de esa suavidad, ¿no? De esa elegancia con la que él pilota. Es precioso de ver su estilo de pilotaje, porque está marcando tiempazos y parece que incluso va parado Alex. Y es que en la sprint, como digo, dominó. Es verdad que con ese problema que tuvo Marco Bezzecchi, si no lo hubiera tenido, a saber qué hubiera ocurrido. Pero más allá de lo que ha sido hoy esta sexta posición, que en otras ocasiones en Gresini hubieran celebrado, y fijaros cómo ha ido la temporada este año, que un sexto pues casi sabe a poco, ¿no? Pero esto, ya os digo, no enmascara absolutamente nada. Alex Márquez, os lo quiero recordar, tiene 21 podios, la mayoría de ellos segundas posiciones, 6 victorias en total. Tres de ellas en lo que es la carrera del domingo, en lo que es la carrera larga. Alex Márquez ha acabado, es verdad, a 78 puntos de Marc por la lesión de Marc, que por cierto, esto es para que os hagáis una idea del tremendo margen con el que ha ganado Marc Márquez el Mundial. Es una auténtica locura. E imaginaros vosotros lo que hubiera pasado si no se hubiera lesionado, la puntuación histórica que hubiera conseguido. Pero bueno, eso es otro tema. Y de Alex creo que no solamente se reivindica este año. Creo que el trabajo que le hemos visto todos los fines de semana, con ese perfil bajo, pero con ser un piloto diésel que va de menos a más, que cuando está y que cuando no tiene
tiene que construirlo mucho más, pero que siempre ves el lado positivo de las cosas. Tuvo ese bajón, por decirlo así, después de la lesión, que no le terminaban de salir las cosas, pero salió de ese bache, se rehizo, volvió a ganar carreras, volvió a estar en el podio, y es el típico bache que prácticamente todos los pilotos suelen tener en la temporada, y yo me quedo de Alex con eso, que ha sido un subcampeonato que solamente Marc ha sido mejor que él. Tiene unos numerazos de campeón del mundo totales. Para mí Alex es el campeón de los mortales y de verdad que tenemos que tener en consideración a un piloto que quizás el próximo paso real que tiene que dar Alex Márquez es ser la referencia de una fábrica. Si una fábrica potente llama a su puerta, creo que Alex tendría que abandonar Ducati y tendría que ya dar un paso más, sobre todo porque ya tiene la experiencia, ya ha acumulado más cosas, ya es un piloto todavía más completo, y sinceramente creo que es lo siguiente que tendría que hacer Alex Márquez. Pero aún así, chapó en este año, es una pasada lo que ha hecho. Yo creo que se valorará con el tiempo lo que ha hecho Alex Márquez este año, porque de verdad que es algo impresionante. Lo que ha hecho Alex Márquez es impresionante. Los que lo hemos visto de siempre, lo que los hemos valorado siempre, no es que sorprenda, pero reconfirma que este piloto merece mucho más respeto y merece mucho más aplausos del que ha recibido durante tantos años, por simplemente que era hermano de Marc Márquez, cuando está demostrando que por talento y por todo es capaz de hacer lo que ha hecho este año. Y ahora quiero hablar de Pecco Bagnaia. Incluso hasta yo, si os digo la verdad, me siento aliviado de que haya acabado esta temporada para él. No me gusta nada ver a Pecco así, y este fin de semana ha sido ya el colmo de todo, de mala suerte, de otra vez que no ha vuelto a estar, y es un resumen, pues yo os diría que casi perfecto a la situación que ha tenido este año. No pasó de Q1, salió 15º. Es verdad que tuvo un problema que parece ser que se calculó mal, la gasolina para hacer la vuelta de clasificación. También os digo, no estaba rodando en tiempos para meterse seguro a Q2, estaba peleándolo, pero ni mucho menos era el claro favorito para entrar. Podría haberse quedado fuera igualmente. Eso es mala suerte. ¿Te puede pasar? No. Que pase en un equipo de fábrica como Ducati no debería de pasar, ¿vale? Esto no debería de pasar, pero bueno, pasa. Y después en la sprint pues se quedó ahí atrás, fue incapaz de avanzar, quedó 14º. Y hoy en carrera pues dices, bueno, es fácil mejorar lo que has hecho, ¿no?, durante este fin de semana. Más allá de la mala suerte, repito, que ha tenido, y nos hemos encontrado con que en la salida pues Johan Zarco se lo ha llevado puesto, literalmente, porque Zarco ha entrado pasadísimo, ha entrado coladísimo, y ha arrastrado, ¿no?, a Pecco Bagnaia a salirse fuera, para finalmente Pecco perder el equilibrio e irse al suelo. Pues es una pena, ¿qué queréis que os diga? Esto culmina una temporada que yo no he visto algo igual. De verdad os lo juro, que yo nunca he visto nada igual. Soy incapaz de entender cómo un piloto te puede arrasar en un fin de semana y al siguiente estar peleando o acabar a 30 segundos de Bezzecchi en un sprint. Yo no lo entiendo, os lo digo de verdad, no lo entiendo. Y ya os digo, una temporada horrible en cuanto a prácticamente todo, que empezó bien, empezó pues en el podio, no ganando a Marc, pero empezó haciendo lo que Pecco tenía que hacer, que era estar ahí. Realmente no se le pedía que ganase a Marc Márquez. Y ha acabado 5º en la general del Mundial, por detrás de una Aprilia y por detrás de la KTM de Pedro Acosta. Y sin ningún tipo de señal de mejora de nada, ni de entendimiento con Ducati, ni de nada. Y encima sin poder acabar ni empezar prácticamente una última carrera para intentar encontrar algún tipo de explicación o de sensaciones. Por tanto, veremos a ver en el test del martes si encuentran algo, a ver qué moto hace Ducati para el 26, qué línea cogen, pero lo que está claro es que Pecco no puede permitirse otro año así, Ducati tampoco puede permitirse que Pecco esté otro año así, Ducati tampoco puede permitirse que un piloto esté así,
porque Ducati el año que viene va a tener que luchar y mucho con las demás fábricas. No va a ser ya lo de este año con Marc o ya no va a ser lo de hace 2 años con las GP24, y Pecco necesita, por su propio bien, mental también, pero y deportivo, porque acaba contrato el año que viene y si no hay brotes verdes de Bagnaia, pues Ducati, si se pone a tiro otro piloto como por ejemplo puede ser Quartararo, pues puede ser que Bagnaia no siga en Ducati Lenovo, puede ser perfectamente, es un escenario que es bastante posible. Así que Bagnaia tiene que resurgir desde ya. No tiene tiempo, porque el mercado va a evolucionar pronto. Seguro que está habiendo ya conversaciones de muchas fábricas con muchos pilotos y esto esto va a volar. Yo no sé el plan que tiene Ducati con Pecco. No van a acabar mal, espero que no. Pero ya os digo que el escenario ahora mismo es que si se le pusiera, por ejemplo, Quartararo a tiro a Ducati, yo creo que Ducati iría por Fabio Quartararo y Pecco no seguiría. Pero esto habrá que verlo, pero está claro que ninguno ni otro tienen que seguir así. Tanto Pecco como Ducati no se pueden permitir seguir así al año que viene. Y hablando del año que viene, pues Honda ha conseguido dar ese saltito en lo que son las concesiones, que parecía que era un mero trámite, pero al final les ha costado lo suyo, sobre todo porque en la sprint tuvieron un doble cero por culpa de Joan Mir, que entró también de una manera desbocada en la segunda vuelta, creo que fue, se cayó, se fue al suelo y tiró a Luca Marini, culpa claramente de Joan Mir, que había cumplido una long lap. Luego es verdad que ha hecho buena carrera, y que les faltaban 9 puntos y que han estado a punto de no conseguir, pero hoy con la 7ª posición de Luca Marini pues dan ese salto. Ahora están en el escalón C, abandonan a Yamaha, que sigue evidentemente anclada en ese escalón D, y ahora están en el grupo de Aprilia y de KTM. Pierden una serie de ventajas que yo ya os digo, no sé si es lo más inteligente, porque de cara al 26, de cara al 27, que sí, que al final Honda, así como Yamaha y todas las fábricas, trabajan para estar mejor. Eso lo tenemos todos claro, pero realmente ¿le rentaba a Honda perder ese grado de concesiones ahora que tienes en el 27 un año clave de cambio de reglamento? Yo sinceramente, hablando mal, por mucho que esto refleje el progreso de Honda, que esto refleje el trabajo, que esto refleje los frutos, que esto sea evidentemente un chute moral evidente de que el trabajo en Honda se está haciendo muy bien, que se está haciendo muy bien, creo que quizás lo inteligente hubiera sido no perder ese grado de concesiones. Porque ahora tendrías más motores abiertos, tendrías pues más test, tendrías más entrenamientos. En fin, que yo creo que, si lo pensamos fríamente, creo que quizás será mejor no perder ese grado de concesiones ahora, con todo lo importante que tienes de cara al futuro. Pero bueno, al final lo ha conseguido, están trabajando para eso, enhorabuena para Honda. Y el que no da ningún salto pues es Yamaha, que bueno, que ya se despide de la 4 en línea para dar la bienvenida, no sé si buena o mala, a la V4, con la que ha estado Augusto Fernández también este fin de semana, en el que no ha acabado contento. Es verdad que la moto sigue dando pasitos, pero son pasitos, no es nada importante. Sigue estando capada la moto de Augusto Fernández porque no quieren romper motores, pero claro, yo digo, o sea, si está capada, realmente tampoco vas a ver el potencial real. Por tanto, no sé cómo tan realista es el escenario que tú pones en el circuito, ¿no? En la pista. Había, creo que unos 15 kilómetros hora de diferencia con Bastianini, que era el que había marcado la velocidad punta más alta. Esto fue en los entrenamientos, no en carrera. Pero claro, si tú no pones una moto al límite, más allá de que se te pueda romper, ya sabemos cómo son los japoneses con estas cosas, quizás tampoco estás en un escenario real para evaluar la moto. Por tanto, no sé, me tiene un poco despistado, y Averito, Prak, Miller, Quartararo y Rins pues se van a encontrar con una moto que si con esta ya están frustrados, pues con la que va a venir, que es un camino diferente y tiene potencial diferente, sí, pero van a sufrir mucho. Y Quartararo no va a querer sufrir más, y yo sigo diciendo que Quartararo está fuera. La pieza más importante del puzzle del mercado de fichajes, porque si Fabio dice que se va, vamos, yo soy Aprilia, yo soy Honda, yo soy Ducati, y yo las orejas tiesas las tengo para por lo menos hablar con él.
y ya veríamos lo que ocurre. Pero bueno, nueva era en Yamaha, que veremos a ver lo que ocurre, pero desde luego que tienen muchísimo trabajo por delante y el gran objetivo que es de retener a Fabio, pues yo creo sinceramente que no lo van a cumplir. Así que nada, chicos, este ha sido para mí el análisis de lo que hemos visto en este fin de semana en Valencia, y que nada, que ha sido un mundial en el que hemos visto el resurgir de Marc Márquez, que hemos disfrutado todos de ver como una leyenda que ya era leyenda lo ha vuelto a ser haciendo lo que ha hecho, y para mí eso ha sido una de las cosas pues más bonitas que yo he podido vivir en el mundo del deporte, que le he podido ver. Y nada, si te ha gustado el vídeo pues déjame un like, suscríbete, que me ayudará un montón a seguir realizando nuevos vídeos. No me enrollo más y nos veremos en el siguiente vídeo. Chao.